Julio Omar Gómez. Esa misma alegría con la que el periodista Julio Omar Gómez estaba abrazando al presidente Andrés Manuel López Obrador, con esa emoción, con esa felicidad, creo que es el mismo sentimiento que sentían muchos mexicanos. Creo que ese abrazo fue un símbolo de lo que estaba sintiendo el pueblo mexicano en ese momento. Una alegría combinada con tristeza, sabiendo que uno de los mejores presidentes que ha tenido México y que ha tenido Latinoamérica deja el gobierno, pero que lo deja de una forma con orgullo y con su frente en alto, sabiendo que hizo un excelente trabajo. En este momento yo quiero hablar de AMLO y quiero felicitar al pueblo mexicano porque supieron elegir a un excelente presidente. Aunque AMLO anteriormente ya había tratado de llegar al gobierno, de ganar la presidencia de México, en 2018 lo logró y él demostró que debieron haberlo elegido desde hace muchos años, porque lo que logró México con AMLO en estos 6 años no se compara con lo que otros presidentes en muchos años han hecho en México. Por eso yo quiero hoy decir que AMLO es uno de los mejores presidentes de Latinoamérica. Quiero decir también que muchos de esos presidentes que tenemos en Latinoamérica, que dicen que andan con esa ideología del socialismo del siglo XX o cosas así, muchos de esos presidentes, o todos por decir así, deberían venir donde AMLO y decirle: AMLO, enséñanos para saber cómo es que se gobierna un país. Pero hay que ver si estos presidentes la verdad tienen el deseo y tienen la voluntad de trabajar por su país, porque muchos de ellos no lo han demostrado. Quiero conocer algo más acerca de el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que hoy deja la presidencia prácticamente mañana, porque mañana entrega el poder. Pero así como muchos de latinoamericanos, solo lo conocemos desde afuera, solo lo conocemos por lo que escuchamos, por las noticias que leemos a veces o que miramos en la televisión, pero no lo conocemos en sí como lo conoce el mexicano. Y me imagino que la mayoría, hay millones de mexicanos que tienen un sentimiento de tristeza hoy, sabiendo que se les va un buen presidente. Pero un presidente que supo cumplir, y que supo cumplir principalmente la Constitución. La Constitución que dice que un mandato va a durar 6 años. Y ya. Lo que no pasa en muchos países de Latinoamérica, que muchos presidentes que se dice que tienen la ideología del socialismo, cuando llegan al gobierno
La Constitución dice tal vez en ese país que el gobierno debe durar 4 años, que ese presidente debe estar gobernando solo 4 años o 6 años. Pero vienen ellos y lo primero que se les ocurre es cambiar la Constitución de la República, el artículo 2 donde dice que solo va a durar 4 años su gobierno, y lo cambian muchas veces para que ese mandato sea indefinido, para que vengan 4 años y 4 años y 4 años y 4 años más. Pero AMLO, que se dice que es de ideología socialista, de izquierda, no lo hizo. AMLO les enseñó a ese montón de presidentes cómo es que se gobierna y cómo es que se actúa. Se actúa sin ambición. Así como él mismo dice, la felicidad no está en las cosas materiales. La felicidad está en sentirse bien con uno mismo. Saber que uno ha hecho las cosas bien. Ahí está la felicidad. Pero muchos no entienden eso. Se llenan de poder y de ahí quieren estar. Como dicen, se emborrachan de poder y de ahí nadie lo saca. Y todos sabemos, tenemos muchos ejemplos en Latinoamérica. Y AMLO ha dado ejemplo. Y en todo sentido, porque AMLO trabajó por su país. AMLO se levantaba tempranito todos los días y hacía sus conferencias en la mañana. De ahí él miraba qué había que hacer, qué necesitaba el país. Y él hizo muchas obras. Yo desde afuera sé que hizo muchas obras. No tengo todos los detalles exactamente de todo lo que hizo, pero sí tengo una idea. Tengo una idea que trabajó en infraestructura, hizo un aeropuerto, hizo un tren, sacó de la pobreza a millones de mexicanos, trabajó mucho por la educación, la producción, la inversión extranjera se multiplicó pero exponencialmente en México. El empleo, algo que en Latinoamérica luchamos, pero hoy nos damos cuenta que cuando hay un presidente que sí quiere hacer las cosas bien, que sí quiere trabajar por su país y que ama su país, las cosas se pueden hacer. Y que aunque se diga no hay dinero para hacer esto, pero sí se puede. Sí se puede si hay la voluntad y si se quiere hacer las cosas. Pero muchos presidentes lo único que quieren es ir y ver qué sacan para ellos y para sus familias, para que cuando ya salgan de su gobierno, si es que salen, ¿verdad? Si es que dejan que otra persona tome el gobierno, si es que sucede eso, ellos se ocupan en conseguir todo el dinero que pueden del Estado para vivir el resto de su vida tranquilos. Y los países siguen así, siguen en ese ciclo de pobreza, en ese ciclo de atraso, en ese ciclo de que llega uno, llega otro y no pasa nada. Siempre lo mismo. Pero Andrés Manuel López Obrador ha dado cátedra de cómo se gobierna. Y todos esos presidentes de Latinoamérica deberían ir a México, deberían reunirse en un salón y pedirle a AMLO que les dé clase de cómo se gobierna. La otra opción está en que vengan ellos y le paguen y que él vaya de país en país y que donde él vaya que le paguen, o no sé, ¿verdad? Pero que les enseñe a cómo se gobierna
cómo se demuestra el amor por un país, y que les enseñe eso, de que queriendo hacer las cosas se pueden hacer, pero si no se quiere, no se hace. Hay muchas cosas que nosotros desde afuera miramos del presidente de México. Por ejemplo, cuando viajaba en los aviones comerciales, y eso es muy raro ver en un presidente. Algunos solo lo prometen, dicen: no, cuando yo sea presidente yo voy a vender el avión presidencial y voy a andar en aviones comerciales, en vuelos comerciales. Tal vez lo hacen los primeros días, pero ya después no, ¿verdad? Pero bueno, la situación está en que espero de que México siga en esa misma ruta con su nuevo gobierno, la presidenta que comienza mañana, que también siga la misma idea, la misma línea del presidente AMLO, y que México sea uno de los países más prósperos de Latinoamérica. Y a mí me alegra mucho porque, aunque yo no nací en México, pero mi abuelo era mexicano, el papá de mi mamá. Mi mamá me cuenta muchas historias de mi abuelo. Mi abuelo, la historia de él es que él peleó en la Revolución Mexicana. Mi mamá ya tiene 90 años y yo soy de los hijos menores de ella. Mi mamá nació en 1934. Cuando terminó la Revolución en México, que duró varios años, mi abuelo contaba, o mi mamá me cuenta a mí, que mi abuelo decía que cuando ya terminó la revolución, el gobierno de ese entonces buscaba a los que habían peleado en esa revolución para meterlos presos o fusilarlos o cosas así. Entonces mi abuelo se fue huyendo a Centroamérica. Entonces en Centroamérica mi abuelo conoció a mi abuela, y ahí nació mi mamá en 1934. Entonces hay ese sentimiento de mi mamá y yo también por México. Entonces, pues quería felicitar a los mexicanos, sí, espero que tal vez algún mexicano mire este video, pues, y el que lo mire, le digo que lo felicito por haber tenido un buen presidente, uno de los mejores presidentes de Latinoamérica y del mundo. No cualquier presidente logra lo que Andrés Manuel López Obrador ha logrado en México, no cualquiera. Y eso es a nivel mundial. No cualquier presidente en el mundo hace eso, ni actúa como él lo hizo. Y a no cualquier presidente, cuando está terminando su mandato en el último día, no es cualquier presidente al que el pueblo lo quiere y que el pueblo siente esa nostalgia porque él se va. No pasa eso muchas veces. Pues muy bien, eso era lo que yo quería decirles. Nosotros, como personas que no somos mexicanos, pues como les dije, miramos las cosas desde afuera, y los mexicanos saben más de lo que fue AMLO. Y la otra cosa es que nada es perfecto en la vida, en el mundo, y siempre van a haber personas que van a decir: no fue buen presidente, no porque no hizo esto, no porque no hizo aquello. Pero para los que estamos desde afuera, sí, lo consideramos uno de los mejores presidentes de América. Y creo que también muchos mexicanos, porque yo miraba los comentarios. Cuando yo miraba las conferencias, yo miraba los comentarios de muchos, miles de mexicanos felicitándolo y dándole gracias.
Así que yo sé que millones, pero decenas de millones están felices con Andrés Manuel López Obrador. Bueno, ese era mi video y les agradezco mucho su atención. Por favor, suscríbanse y espero verlos muy pronto. Ya mañana en México pues empieza otro gobierno y esperamos que todo sea igual a como estos 6 últimos años, o que sea mucho mejor. Eso les deseamos muchas personas en el mundo, les deseamos que todo les salga bien con este nuevo gobierno. Gracias.